Buenas tardes, estimados. Ya estamos partiendo con el webinar, estamos en línea ya. Tenemos 5 personas, estamos partiendo a las 15:30, así que los invito a ponerse cómodos, sacar cuadernos en realidad, porque este es un webinar donde nos vamos a ir al presupuesto como tal. Así que es de alto valor porque capital hoy en día se necesita. Sin embargo, para levantar capital es necesario tener un buen proyecto. Entonces, y un tema crítico en los proyectos es el tema del presupuesto, que es lo que vamos a revisar en este webinar. En el webinar anterior estuvimos revisando con Camila todo lo que es un modelo de negocio, y les recuerdo además que a las 17 horas de hoy vamos a hacer una postulatón en línea, vamos a estar 2 horas llenando un formulario en línea, bajo la idea de que tú te puedas conectar a abrir tu sesión de Cercotec y empezar o continuar llenando tu formulario. Así que los invito, vamos a estar esperando, todavía falta para comenzar este webinar. Les recuerdo además que esto es un MVP de parte de House Novo. Estamos digitalizando nuestros programas, varios de ustedes ya fueron a House Novo físicamente, y estamos viendo qué plataforma nos funciona mejor para hacer este tipo de actividades. Nos acompaña Camila y Nicolás. Nicolás es mi socio, Camila es ingeniera comercial y es parte del equipo de House Novo. Nicolás y Camila, les cuento que Zoom no permite que los panelistas interactúen antes que los espectadores. Entonces estamos en línea ahora, que eso lo descubrí recién. Ah, por eso. Por eso, sí, porque para que eso ocurra, Zoom dice Camila y Nicolás tienen que pagar aparte ellos otra membresía. Aparte de la que pagamos con nosotros. Ahí está el negocio de Zoom. Decíamos, ¿dónde está el negocio para que se puedan organizar webinars? La forma es que si quisiéramos interactuar antes de los panelistas, tendríamos que pagar cada uno una membresía. Dejémoslo así. Bueno, bienvenidos todos. Les recuerdo que estamos haciendo un piloto de digitalizar los programas de House Novo, y ahora vamos a ir con un webinar, un taller digital sobre presupuesto para levantar capital. Bienvenidos, estamos a minutos de comenzar con el webinar. Vamos a dar un momento para que se vayan conectando todos. Les recuerdo que el webinar de hoy van a necesitar cuadernos definitivamente. Vamos a ver temas de presupuesto, de cómo presupuestar un proyecto para poder levantar capital. Y te recuerdo que a las 5 de la tarde vamos a tener un webinar mucho más interactivo porque nos vamos a enfocar ya en el formulario como tal. Estos dos primeros webinars, uno que hicimos a las 2:30, o sea, a las 2, este que parte a las 3:30, tienen que ver con conceptos, modelo de negocios que ya revisamos con Camila, y ahora vamos a revisar presupuesto. Para las 5 de la tarde ya sentarnos en el formulario. Jaime, para corroborar, ¿me escuchas bien? Sí. ¿Te escuchamos bien, Camila? No hay ningún problema en la conexión. Comparte la pantalla para probar cómo se ve la presentación, Camila.
¿La ves? Sí, pero falta pantalla completa. Y ahí sí, ahí ya no están los cuadros promo. Bienvenidos los que se van conectando a este webinar de presupuesto para levantar capital. Estamos a minutos de comenzar, estamos en este MVP, en un prototipo de digitalizar los talleres de Novo Training. Varios de ustedes ya han tenido la oportunidad, tuvieron la oportunidad de ir a House Novo. Hoy día, dada la situación actual, nos encontramos todos en distintas partes, el equipo de House Novo, y estamos digitalizando. Este es el segundo taller que dictamos digital. Así que estamos esperando unos momentos de que se vayan todos conectando. ¿Tiene acceso a mi cámara, Jaime? ¿Puede autorizarla? ¿A ti? Voy a dar un aviso. A tu cámara. Sí. Ah, no, te he dicho cómo. No puede iniciar su video porque el anfitrión lo detuvo. Mira. Ahí sí son coanfitriones. Ahí sí, perfecto. Hola, hola, les doy la bienvenida también a todos y voy a compartir por el chat los links de inscripción a los talleres. Hoy día estamos haciendo 3 talleres, como decía el Jaime. Estuvimos haciendo el taller de modelo de negocio para levantar capital. A las 2 comenzamos, ya terminamos y ahora estamos comenzando sobre presupuesto. Y más tarde, como decía también, tenemos a las 5 la postulatón del capital abeja, de Cercote. Entonces, para cada uno de ellos hay una inscripción. Por lo tanto, si quieres recibir la PPT o quieres también recibir el link del video que va a quedar grabado, es importante que te hayas inscrito porque te lo vamos a enviar por correo. Y también te vamos a enviar el link, si te inscribiste al taller que sigue ahora de postulatón, te vamos a enviar el link también de este video. Entonces, voy a dejar en el chat los links de inscripción a los distintos talleres que estamos haciendo. Si no te has inscrito en uno y estás interesado en recibir la información de ese taller, inscríbete, entra al link y deja tus datos. Solamente le vamos a enviar la información a las personas que estén inscritas y interesadas en cada uno de los temas que estamos compartiendo. Le pido por favor a los que se están conectando, tenemos 22 personas conectadas hasta ahora, a través de Zoom. Vamos a ir viendo la otra plataforma que es Facebook Live, que vayan poniendo si escuchan. Si escuchan bien, perfecto. Gracias, Javiera. Ya. Vamos a partir con este webinar, con este taller digital en realidad. Estamos transmitiendo además por Facebook en la fanpage de House Novo y además esto está corriendo por Zoom. ¿Cuál es la gracia? Que los que están en Zoom van a poder hacer preguntas, aquí ves donde vamos a resolver principalmente las dudas, y los de Facebook, si es que hay alguien que le agrega valor además al taller, puede verlo a través de las redes sociales. Entonces, bueno, primero que nada darle las bienvenidas, muchas gracias por su tiempo. El objetivo de este taller es revisar presupuesto. Entonces, más allá de entrar en detalle en modelos de negocio o en una postulación como tal, vamos a revisar presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer una postulación, es clave tener un buen modelo de negocio y un buen presupuesto. ¿Qué es lo que queremos? Queremos a las 5 de la tarde volver a conectarnos en otro taller, pero ya en hacer una postulación en línea, que va a durar 2 horas. Se nos va a hacer poco el tiempo, porque lo que vamos a hacer ahí es abrir el formulario, que tú abras tu formulario, yo voy a ir llenando un formulario tipo, y la idea es que tú ahí vayas comenzando el tuyo, ojalá ya lo hayas comenzado para poder avanzar con el formulario. Vamos a ir resolviendo las dudas de manera online.
Eso va a ser a las 5 de la tarde. Y ahora a las 3:30 es un webinar para ver conceptos del presupuesto. Todo esto cae dentro del marco de House Nubo. House Nubo es un espacio de coworking ubicado en Reñaca, en Viña del Mar, que tenemos una metodología que llamamos Nubo Training, donde nuestro core y nuestra razón de ser es formar líderes empresariales, y hoy día estamos dictando en particular el taller de presupuesto para levantar capital. Quien lo va a dictar es Camila Muñoz, y Camila Muñoz es parte del equipo de House Nubo. Ella es ingeniera comercial de la Universidad Andrés Bello, lleva 5 años trabajando en el ecosistema emprendedor y ha tomado distintos roles, tanto como emprendedora como organizaciones que apoyan a emprendedores, y tiene experiencia en el área de innovación, de liderazgo, marketing, gestión de empresa y ventas. Ella va hoy día a deleitarnos ahí con el tema de presupuesto, que es tan entretenido, ¿no? Algo que nos gusta tanto. Y además nos acompaña mi socio Nicolás Leiva, quien va a estar apoyando cualquier duda que tengan, ya sea por Zoom o por Facebook. Les recuerdo a todos que esto es un MVP. ¿Qué significa eso? Que estamos haciendo un prototipo nosotros como House Nubo también, estamos probando plataformas, así que de repente van a ver algunas cosas raras, que es parte también de este proceso de digitalización que estamos viviendo en House Nubo y que deberían vivir todos. Así que eso. Vamos, Camila. Te doy el pase, Camila. Bueno, gracias Jaime. ¿Me escuchan bien? Lo escucho Sí, te perfecto. escuchamos bien. Les pido a los participantes que puedan confirmar en el chat si es que están Perfecto. escuchando Escuchan bien. también. Perfecto. Bueno, sumarme a la bienvenida de Jaime, bienvenido nuevamente al taller de presupuesto que estamos haciendo en House Nubo, taller digital. Agradecer también a los que del primer taller pasaron a este segundo. Aquí, como comentaba Jaime, pretendemos, y me voy a pasar de inmediato mejor al objetivo del taller, que ustedes conozcan, comprendan y entiendan los conceptos asociados a la temática de presupuestos, aplicados a postulaciones de levantamiento de capital. Cuando se pensó en este taller, en este piloto de taller que estamos haciendo, en particular traté de ponerme en el lugar de varios de los que en algún momento escuché cuando estaba en alguna charla de postulaciones de fondos, algo, cuando tanto como emprendedora o como parte de una organización, porque de esas experiencias recuerdo toparme con personas, en el buen sentido de la palabra, en todos los niveles de conocimiento respecto de presupuesto. Personas que no habían hecho ninguno en algún momento, pero yo creo que todos hemos hecho un presupuesto alguna vez en nuestra vida, pero dentro del marco, digamos, en el que nos situábamos, creyendo no haber hecho ninguno, personas muy oriundas, ingenieras comerciales como yo, otros que solos como emprendedores se habían introducido en todas estas temáticas, así que en el fondo la base y el eje metodológico que quizás escogimos para este taller fue partir desde la base. Tampoco complicarnos mucho ni muy a fondo con algunos conceptos, ya que recordemos este es un prototipo, muy también alineados con lo que Corfo detalla y desglosa en sus bases respecto de los conceptos, y desde un esquema de presupuesto muy sencillo del que captamos de la postulación que se va a hacer en la tarde, el Capital Semilla Abeja, y en el fondo partir con algo simple, con algo sencillo, pero lo posible esperamos ustedes lo perciban bien explicado, para que así también logremos levantar estas dudas y podamos ir mejorando estas instancias. El tema de presupuesto se puede dar para hablar de muchas cosas, y como Corfo también y las otras entidades financiadoras del ecosistema emprendedor tienen tantos tipos de fondos y podemos encontrar tantos tipos de fondos, las preguntas pueden ser distintas. ¿Por qué? Porque como mencionábamos en el primer taller, y lo reitero para las personas que se integraron a este segundo, cada fondo concursable tiene un objetivo a financiar respecto de la etapa en la cual se pueda encontrar el emprendimiento al cual quieran apuntar. Entonces, por ejemplo, si estás en etapa temprana, si recién estás desarrollando tu idea y ya cuentas con un prototipo como por ejemplo básico, probado, tú ya viste la viabilidad, funciona, te prometieron comprártelo, etcétera, y te dieron a cambio una divisa, de que efectivamente te lo comprarían, y estás
buscando ya lanzar, moldear más tu solución y lanzarla al mercado, probablemente tu presupuesto va a contemplar otras cosas, otros elementos, sin irme todavía de lleno a la definición en lo que consiste un presupuesto, en comparación a una empresa que ya puede llevar 2 años, o un emprendimiento, una pyme, que puede llevar 2 años, donde recién se está aprendiendo, donde recién estamos afirmando de la contabilidad, donde recién estamos encontrando un contador quizás, donde estamos aprendiendo a ver cómo nuestros costos funcionan y cómo en paralelo vamos solventando todo este gasto operacional y este costo asociado con las ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy con esto es que un presupuesto, en el caso de una postulación a fondos concursables, privados o públicos, va a cambiar dependiendo del objetivo del fondo al cual te estés postulando. Y esto es súper importante, porque aunque sea tedioso, aunque sean muchas hojas y aunque sean muchas bases, debes de leerte con calma y detalladamente todas las bases del fondo concursable al cual estés postulando, ¿ya? Hay, bueno, dentro de las bases te vas a poder encontrar, de hecho, con algunos artículos de modificación, en fin, yo igual de repente, igual los leo, pero respecto a lo que son las bases técnicas, las administrativas, las generales y los manuales para llenado del fondo que tú te puedas encontrar, de verdad léetelos todos, porque ahí se explica qué elementos de un presupuesto en general tú debes de contemplar, qué cosas, qué costos, qué gastos de la etapa emprendedora que te van a financiar tú debes colocar en el presupuesto, cómo los debes colocar y hasta qué porcentaje va a ser cubierto ese costo o ese gasto en caso de que tú te adjudiques un fondo. Recuerda que, por ejemplo, en el caso de algunos fondos, estamos hablando de un cofinanciamiento, o sea, pone una parte el emprendedor, la pyme, el microempresario, el empresario, y pone otra gran parte, Corfo o la entidad financiadora, a través de este subsidio o a través de este cofinanciamiento. Están las dos partes. Por ende, por ejemplo, y me voy a adelantar, si tú vas a colocar que en recursos humanos vas a gastar, voy a dar una cifra cualquiera, 1 millón de pesos, esa parte del 1 millón de pesos, un porcentaje lo vas a cubrir tú y el otro porcentaje lo va a cubrir el subsidio de Corfo en función al porcentaje que esté autorizado para cubrir ese ítem del gasto. Ese es el concepto general base que tú tienes que tener siempre de mano y recordarte siempre de aquello cuando vayas a elaborar un presupuesto, cuando te vayas a enfrentar a un fondo concursable. No voy a dar todavía un porcentaje en específico, un ejemplo puntual, porque como te digo, en cada fondo puede variar, a veces es básicamente lo mismo y cada porcentaje por ende va a variar, ¿ya? Así que eso es como base para que lo tengas y te puedas introducir un poquito en el concepto. Ahora bien, vámonos de lleno al concepto de un presupuesto. Para alguien que quiera saber de lleno un presupuesto, para alguien que declare que no sabe un presupuesto y para el que ya sabe de presupuesto, pero que quizás perdió un poquito el norte hacia donde tiene que apuntar, un presupuesto es un desglose, detalle y cálculo del costo de una acción, de un plan, de una obra o cualquier actividad que requiera recursos. Así de sencillo. Esta definición, si te cabe la duda, la hicimos a partir de la experiencia de nosotros, de lo que podemos encontrar en otras entidades de emprendimiento del ecosistema emprendedor, lo que declara Corfo en sus bases y cualquier otra herramienta que tenga para ayudar en términos conceptuales, lo que se declara en Cercotec, lo que se declara en otros ambientes del ecosistema emprendedor, en la RAE, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una definición lo más sencilla posible y más entendible que construimos para que tú puedas mimetizarte más con el concepto de presupuesto. ¿Y a qué nos referimos con recursos? Los recursos son todas las cosas, los elementos que uno necesita para poder llevar a cabo un objetivo. En el marco emprendedor nos vamos a encontrar con costos y nos vamos a encontrar con gastos. Los costos son más asociados al proceso de producción, a la operatividad del emprendimiento o del negocio, y los gastos son más asociados a la parte administrativa o la parte, por así decirlo, que nos ayuda a hacer realidad todo ese modelo de negocio. En términos contables, que no voy a apuntar para allá para no confundir a nadie,
hay una diferencia entre ambos, que si tú después lo quieres googlear lo puedes encontrar, y de alguno o de otro en el fondo podemos recibir un beneficio futuro a cambio, porque así como gasto, o así como algo me cuesta, por otro lado se me está brindando un beneficio, ¿ya? Pero eso para que si tú después lo quieres buscar. Y entre todo este término de presupuesto y conceptos asociados, hay mucho desglose de costos y de gastos, estos desembolsos de dinero. Recordemos que un gasto es un desembolso de dinero para obtener algo que me puede o no generar algún beneficio futuro. Hay también una clasificación determinada que a nosotros después nos permite distinguir, por ejemplo, respecto de un costo que siempre va a estar presente en nuestra actividad y que no vamos a poder ignorar, como lo es un costo fijo, y respecto de un costo que a veces va a variar, que a veces puede ser 20, otras veces puede ser 100, y quizás lo va a hacer en función de la cantidad de unidades que nosotros podamos estar produciendo, como lo es, por ejemplo, un costo variable. En un gasto vamos a encontrar gastos, por ejemplo, que pueden estar relacionados a la parte de marketing. Oye, me va a costar el Google AdWords X cantidad para yo poder realizar esta parte del marketing. Voy a tener que en verdad contratar alguna landing o alguna empresa online de desarrollo de páginas web o algo para poder mejorar un poquito el diseño. Oye, hay que comprar lápices hoy día, cuadernos y todo, no tenemos insumos en la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de niveles muy básicos. Se van diferenciando en clasificaciones. ¿Por qué? Porque eso, tú sabes que después, o quizás infieres, se lleva a un registro, a una contabilidad. Hay cosas que son desde el punto de vista de las ventas, imponibles, no imponibles, hay un resultado operacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa materia más específica te lo comento para que tengas una mirada general. Ahora, la importancia de un presupuesto en un emprendimiento, negocio o levantamiento de capital, fundamental, trascendental. Muchas veces, entre todo este viaje de emprender y entre toda la emoción y el estrés también que implica aquello, olvidamos lo esencial y olvidamos lo básico. Cuando, por ejemplo, vamos al supermercado y estamos quizás medio apretados de lucas y hay cosas determinadas que tenemos que comprar, no sé, yo por ejemplo hago una lista y en el supermercado voy calculando cuánto me sale cada una de esas cosas. Pero antes enlisté lo que necesitaba y lo que debía de hacer para no sobrepasarme de lo que iba a comprar, no tener que ocupar otro medio de pago que quizás no debía ocupar porque estaba reservado para otra cosa, no elevar más mi índice de endeudamiento y ser realista y gastar eso mismo que tenía y terminar pagando con el dinero que en ese momento tenía disponible, ¿verdad? Presupuestos hacemos toda la vida y esa misma operación no tenemos que olvidar siempre hacerla, estemos partiendo, estemos, bueno, ya más constituidos sí o sí se tiene que hacer y es una parte también que se nos exige, pero nunca tenemos que olvidarnos de eso y agarrar el vuelo desde un principio como emprendedor o como persona que esté gestando una idea o como persona que ahora mismo quizás, no sé, te tienes que adaptar a esta crisis que hay ahora y buscar una manera de trabajar online. Lo primero que quizás puedes hacer, aparte de ver quién más tiene esa necesidad y cómo lo puedes hacer, es armar tu listado de las cosas que tú crees que necesitarías y cuánto te costaría. Ya vas a tener mimetizado el concepto y no te va a ser tan difícil ver después todas las exigencias que te van a pedir. Las exigencias de los fondos de Corfo, desde un punto de vista personal, son altas, yo creo. Los presupuestos no son para nada difíciles. Como te digo, cualquier concepto lo puedes googlear, lo puedes buscar, se lo puedes preguntar a algún amigo, nos puedes consultar a nosotros. Corfo también, por ejemplo, tiene un glosario en los documentos adjudicados en la página a cada uno de los fondos y hay mucha información, entonces te vas a poder interiorizar y vas a poder ver videos en YouTube y todo lo demás. Pero debes de tener el concepto súper claro. Ahora, volviendo y siguiendo hablando en la línea de cómo orientar esta temática de los presupuestos a los fondos concursables. Hay una parte importante en lo que es la aplicación a un fondo concursable, que son estos puntos que nosotros enlistamos acá de manera sencilla. Coherente con la idea de negocio presentada. Si tú estás postulando fondos
para, voy a poner quizá un ejemplo que se escapa un poquito de la racionalidad, pero no tanto. Estás postulando para un fondo para pilotear tu idea. Necesitas recursos para hacer un piloto, una prueba más concreta, más pesada, más cercana a lo que sería el producto final. Y colocas en tu presupuesto que necesitas, voy a soñar, 20 millones de pesos para desarrollar la alternativa Z de tu producto, la fase X de tu producto, que eso sería desarrollar otro producto. Eso no tiene coherencia con la idea o lo que tú declaraste postular y el motivo por el cual necesitabas, ni probablemente está alineado al objetivo del fondo concursable al cual tú postulas. Entonces, debes estar bien claro, y para eso tienes que leerte bien las bases y las definiciones del fondo respecto de qué está financiando el fondo al cual estás postulando, a qué va dirigido, porque de ahí va a derivar todo el presupuesto que vas a hacer y las actividades que vas a poder o no colocar. Recuerde que lo más importante de postular a esto es que vamos a obtener el dinero, vamos a obtener las lucas para poder hacer lo que necesitamos. Y eso, gran parte va ligada de lo que tú vayas a colocar que vas a necesitar. Y esa factibilidad se va a estudiar, y se va a ver y se va a revisar si tiene sentido o no, o concordancia con la etapa en la que tú supuestamente estás, y por ende la del fondo. Presupuesto orientado al objetivo del proyecto, lo mismo que estábamos hablando, de la mano del fondo, según el objetivo del fondo, los ítems que tenga el presupuesto, o sea, lo que se considere. Y aquí es súper importante. Después vas a ver en un formato de presupuesto muy sencillo que sacamos del mismo formulario del Capital AVE, con pantallazo, cortesía de Corfo, de Cercotec, perdón, cómo los costos o los gastos asociados en un proyecto se agrupan en una sola glosa, en una sola característica. Por ejemplo, si yo tengo que comprar lápices, si tengo que comprar cuadernos, si tengo que comprar gomas, contablemente eso se asocia a la cuenta artículos de oficina o insumos de oficina, ¿sí? Y esa cuenta que es más chiquitita y que se asocia a una parte, digamos, de la contabilidad, por así decirlo, en un fondo puede estar asociado, voy a poner cualquier nombre, a gastos administrativos, a un gasto administrativo más grande, pero a gastos administrativos. Por ende, los conceptos que tú vas a visualizar en los presupuestos que veas en los formularios de Corfo van a ser esos, los conceptos más grandes, la categoría, por expresarlo de una manera mejor. Entonces, para eso, tienes que leerte bien las bases, averiguar y preguntar bien por los costos y gastos que tú estés asociando a esa categoría, y si van o no van. Si tú te lees, por ejemplo, las bases del Capital Semilla Inicia, y también las del Capital Abeja de Cercotec, te va detallando qué cosas se financian y qué cosas no. ¿Qué tienes que considerar, por ejemplo, dentro de los gastos de administración y qué no tienes que considerar, por ejemplo, dentro de los gastos operacionales? Ahora, porcentajes a destinar en cada actividad detallados en las bases. Un punto súper importante porque te van dando en función al monto total del subsidio que tú puedas obtener, siendo esto desde $1 hasta, por ejemplo, en el Abeja 3,5 millones, sé que estoy correcta, se destina una X cantidad a ciertas actividades que vas a poder ver más abajo. Y ahí tú, en función a tu necesidad actual en la empresa, vas a tener que decir, ok, de este monto voy a destinar esto, voy a destinar aquí, voy a destinar allá. Pero también tienes que ser capaz de ver cuál de todas estos eventuales, de todas esas eventuales desglosas de gastos o de costos, tú estás más urgente o requiere de mayor atención. Y eso también, ahí vamos a ver que hay ciertas categorías de porcentajes fijadas que no te puedes salir respecto de esos porcentajes. Financiables y no financiables, detallados en las bases. También hay cosas que los fondos financian y otras cosas que los fondos no financian, así como también hay focos que el fondo en general coloca y no coloca, dependiendo de tu emprendimiento. Lo mismo al momento de hacer un presupuesto. Si tú tienes, yo estoy buscando dinero, por ejemplo, para financiar A, tienes que ver que todas las cosas que contemplen A, efectivamente se puedan financiar con el fondo al cual estás postulando respecto de lo que diga en las bases. Entonces, por eso que es súper importante que esas 37 o 58 páginas te las leas bien. Y actividades coherentes, no desglosadas tal cual, o sea,
Recuerda que se va a expresar comúnmente el nombre general, la glosa, la categoría del gasto, y no comprar lápices, no comprar plumón, eso no es lo que va a aparecer, recordando que la cuenta o ítem al que pertenecen es el que se resalta, en el formato que te pueda prestar Corfo. Los formatos de presupuesto son súper sencillos, tú ahí lo vas a ver, es literalmente hacer una lista de lo que vas a gastar en un momento que lo necesites, con otros nombres y el monto que vas a desglosar, ¿sí? En la postulación que vamos a ver también te vas a dar cuenta que está en la parte de arriba el valor neto, o sea, el valor sin los impuestos, sin el IVA, y abajo está el valor incluido con el IVA, lo que tú debieras de colocar y lo que te va a colocar por otro lado Cercotec. Ahora, antes de entrar de lleno, y lo primero y lo que nos convoca en este taller digital, vamos de lleno a los conceptos. Para tú poder entender y desarrollar un presupuesto para una postulación de fondos, privado o público, tienes que entender todos los conceptos que puedan haber asociados a esta parte que es la financiera. Antes de eso quiero hacer una distinción que lo escuché en una de las últimas actividades que pudimos hacer en el Cowork en House Novo, en algunos de los talleres que impartimos. Hay una diferencia en el foco de los fondos concursables de Corfo y los fondos concursables de Cercotec. Ya los fondos concursables de Corfo están orientados, por así decirlo, a proyectos de emprendimientos con foco en la innovación y la tecnología, que tengan base innovadora y tecnológica. Y los fondos Cercotec son para ideas o emprendimientos tradicionales, que no necesariamente están de la mano o como valor agregado trabajando la innovación y el desarrollo tecnológico. No quiero dar ningún ejemplo concreto porque se puede malinterpretar y la verdad ambos, yo de un Cercotec puedo avanzar y después estar postulando uno de los Corfo o una de mi línea de negocios, también puede después postular a las del Cercotec, pero ese es el foco, respecto del tipo de negocio al cual puede estar mirando los fondos Cercotec y los fondos Corfo, ¿sí? Y por ende también los conceptos que vayas a encontrar en un presupuesto. Entonces, para que avancemos, estas definiciones que tú vas a ver en estas dos láminas están textualmente sacadas, copy-paste, en el buen sentido de la palabra, de las bases de Corfo, de los glosarios de Corfo, revisadas obviamente por nosotros, cotejadas y comparadas con lo que es el manejo de los conceptos a diario, pero hay diferencias importantes que te tienes que dar cuenta y por eso escogimos estos conceptos, porque si yo como ingeniera comercial te explico lo que es capital de trabajo y hubiera colocado desde mi punto de vista una definición de capital de trabajo, es diferente a la que declara Corfo en su base, y es porque justamente aplicada al formulario de postulación del ítem presupuesto. Si yo te explico también desde lo que yo sé, lo que he trabajado y estudiado respecto de activos fijos, es similar, pero también puede haber una variación. Así que decidimos escoger las definiciones que están en estos formularios de Corfo, que es literalmente, dice glosario Cercotec, glosario Semilla, por si lo quieres buscar, en cada uno de los fondos respectivos. Entonces, actividades financiables. ¿Qué financian y qué no financian y qué se entiende por ello? Acciones o actividades que financia el concurso o el programa. Acciones es la palabra que tienes que quedar con esto, o sea, tienes que identificar qué cosas tú en concreto estás buscando que te financien. Activo fijo, bien tangible o intangible de una empresa, necesario para el funcionamiento de esta, algo que te permite llevar a cabo tu negocio y que no se destina a la venta. Ejemplo, bienes, muebles, maquinaria, material, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros los comerciales nos enseñan que los activos son recursos de la empresa de los cuales tú vas a percibir un beneficio futuro. Recursos que o bien puedes vender o bien puedes no vender, como por ejemplo un activo fijo. Dentro de los que puedes vender, y adelantando un poquito, dentro de un activo, por ejemplo, están las existencias. Y la existencia es tan sencillo como los productos que tú tienes para vender. En mis existencias, por ejemplo, si yo vendo lápices, en este momento tengo 20 lápices. A eso nosotros le llamamos existencia. Y se lleva un registro y todo lo demás. Está valorizado con un dinero
con un monto determinado en una herramienta que se llama balance, que es una herramienta financiera que a ti te ayuda a ver lo que tú tienes para tu negocio. En este caso, el concepto relevante en un presupuesto para fondos de inversión dentro de lo que puedan ser los recursos que tú tienes disponibles son los activos fijos. O sea, aquellos recursos, aquellos bienes, ojo, tangibles o intangibles, porque también un software es un activo que no se destina a la venta. O sea, es un bien que a ti te va a ayudar a funcionar. Por ende, si tú estás postulando a un capital abeja y eres, por ejemplo, panadero y estás aumentando tu capacidad de producción, quieres aumentar tu capacidad de producción porque está yendo bien, llevas un tiempo determinado acorde al que te exige las bases y un nivel de ventas también más o menos acorde, tienes un dinero para poner tu cofinanciamiento, lo estás ahí viendo y necesitas más capacidad productiva y eso implica la compra de una máquina nueva, más avanzada, que tuviste por ahí más sofisticada. Ese es, por ejemplo, un activo fijo que tú debieras de colocar en el ítem de presupuesto que después tú vas a ver. ¿Se entiende? O sea, es efectivamente algo, una cosa tangible e intangible que a ti te permite funcionar, tanto en la parte operacional como incluso la no operacional, o sea, la que tiene que ver con la producción y la que no tiene que ver con la producción. Aporte pecuniario, y esto lo quisimos colocar porque va a ser un concepto que puedas encontrar en distintos fondos de Corfo, aporte de dinero en efectivo. O sea, si hay alguna glosa que te pregunta por el aporte pecuniario, se refiere a cuánto dinero en efectivo tú vas a colocar. Capital de trabajo, capital necesario para cubrir necesidades de la empresa a tiempo. Una empresa para lograr seguir en marcha necesita de recursos para cubrir insumos, materias primas, pago de mano de obra, compra de activos fijos, pago de gastos de operación, etc. Estos conceptos que están acá son los que están asociados, estos últimos que están acá entre las comas, al capital de trabajo. Para nosotros, desde un punto de vista personal, se asocia a lo que uno puede ver desde términos comerciales cuando te explican lo que es capital de trabajo, pero esto tiene asociado otros elementos, quédate con lo que está ahí. O sea, aquí tú tienes que colocar, por ejemplo, si te piden detallar tu capital de trabajo, para cubrir las necesidades entonces de tu empresa y lograr ponerte en marcha, en el ítem capital de trabajo, debes mencionar la materia prima que necesitas ocupar, la mano de obra que necesitas, algún activo fijo, alguna máquina, ya vimos ya el concepto de activo fijo que requieras, y algún pago de gasto de operación que se refiere a todo el funcionamiento back office, por así decirlo, detrás que hay para que el emprendimiento funcione. Capital semilla, concepto de conocimiento general que debiéramos de tener, busca negocios con más tecnología. Ojo, esta definición está sacada de una de las bases de Corfo, no de Cercotec. Por eso explicamos la diferencia entre el foco de Cercotec y el foco de Corfo. Que trate de resolver de mejor manera las necesidades de los clientes y ojalá una visión más global. En el caso de Capital Semilla podemos decir que busca negocios que traten de resolver alguna necesidad puntual. Eso podría ser para una definición de Capital Semilla para Cercotec. Cofinanciamiento, financiación compartida, o sea, costeo de algo compartido entre el beneficiario, tú como postulante y Corfo. Y a modo de concepto general, quisimos recordarte que imponer en primera categoría son las actividades de carácter comercial, percibe ingresos de las rentas de capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras. Estos conceptos renta de capital lo puedes googlear después por si te queda la duda. Y imponer en segunda categoría honorarios que se obtienen como ingresos provenientes de trabajo personal o prestación de servicios. O sea, el primero tiene que ver netamente con la actividad comercial de la empresa y estos honorarios de acá tienen que ver con una actividad extraprofesional o prestación de servicios que nosotros pudiéramos hacer y por ende para el pago de impuestos, ¿cierto? Se distinguen esas dos categorías. Otro concepto importante, inversión. Aquí alguna persona que quiera postular al capital abeja y quizás todavía no se mimetiza en estos conceptos. Acto mediante el cual se invierten ciertos bienes para obtener ingresos o rentas a lo largo del tiempo. Ejemplo, compra de inmuebles, terreno, vehículos. De lo que estamos hablando en el fondo cuando hacemos un presupuesto, postulamos algo, es de una inversión de trasfondo que se necesita hacer en distintas fases del negocio. Y
Eso se traduce a una acción de compra de un inmueble, de un terreno, de un vehículo, etc. Prospección comercial, un concepto que encontramos un poquito curioso y quizás lo podíamos también mencionar acá. Estudio de posibilidades futuras, supuesto, de un negocio, teniendo en cuenta los datos con los que se dispone. Estudiamos a partir de los datos que tenemos ahora un negocio. Ventas brutas, y esto es importante porque los presupuestos que nos piden hacer, en un lado y en algunos se reflejan las ventas brutas y las ventas netas. Aplicado a presupuesto, se reflejan los costos netos y los costos brutos. Ingresos de una empresa que provienen de las ventas en un periodo de tiempo y que incluye el impuesto respectivo. O sea, estamos claros que cuando hablamos del concepto bruto, en este tema de emprendimiento y de finanzas, estamos incluyendo el impuesto respectivo. Y cuando podamos hablar de un neto, no estamos incluyendo el impuesto respectivo. Esto para que estés claro en las bases. Y ahora bien, antes de pasarnos a esto que vamos a ver después, que es la herramienta de postulación al presupuesto en el Capital Semilla Abeja, es importante que entiendas todo esto que está en este costado derecho desde mi vista, que tiene que ver y hace mención con las cuentas de recursos humanos, cuentas de gastos de operación, cuenta de gastos de administración, cuenta de gastos de inversión y overhead que puedes encontrar señaladas o solicitadas en un presupuesto de Corfo y también de un capital semilla o de las otras líneas de fondos que puedas encontrar en Cercotec. Y estas son las glosas que yo te mencionaba, en donde va a aparecer con más protagonismo en el presupuesto porque va a aparecer el monto total de eso, pero eso lo componen una serie, ¿cierto?, de costos y gastos que tú tienes que ir identificando y que obviamente van a componer esa cuenta. Entonces, por ejemplo, voy a tirar esto para acá. Cuenta de recursos humanos. Considera las remuneraciones y honorarios de profesionales y técnicos contratados por el beneficiario para la ejecución del proyecto. O sea, vuelta a lo mismo, estas definiciones están en los glosarios de Corfo, de Cercotec, y a esto tú te tienes que apuntar y adherir, dependiendo del fondo al cual estés postulando, cuando hagas tu presupuesto. Si vas a llenar el ítem cuenta de recursos humanos, o dentro de las necesidades tuyas del emprendimiento por los cuales quieres el fondo, está la cuenta de recursos humanos, lo que debes de colocar son las remuneraciones y honorarios de profesionales y técnicos contratados por el beneficiario para la ejecución del proyecto. Ojo con esta cuenta, porque si nosotros sacamos la cuenta en el año de lo que puede costar una remuneración o el honorario de un profesional, se nos pueden ir una gran cantidad de lucas. Y si estamos, por ejemplo, postulando a una abeja, donde el monto que vamos a ver es de máximo 3,5 millones, y tú sacas la cuenta, chuta, a ver, un sueldo promedio en X actividad, no sé, estoy poniendo cualquier número, pueden ser 400.000 por 12, ¿cuánto es? Entonces, no se refiere a eso, se refiere a que en lo posible deben ser necesidades puntuales de remuneración y honorarios de profesionales. Esto es un consejo, considerando que el monto máximo son 3,5 millones. A lo que voy, ese capital abeja debiera ser destinado para alguna necesidad particular que haga crecer tu negocio o poner en marcha tu negocio, pero quizás asociado a otro ítem de tu cadena de valor o de tu funcionalidad, la parte operacional quizás, y la parte de inversión, que es lo que vamos a ver ahora. Y estos gastos también recuerda que cuando estás en fases iniciales, el de recursos humanos, muchas veces quizás conviene externalizarlo, o sea, generar algún tipo de honorario, algún tipo de alianza, en fin. Cuenta de gastos de operación. Son gastos directos asociados a la ejecución del proyecto, como elaboración de muestras, gastos para realizar pilotos, arrendamiento de espacio físico, gastos por viajes, difusión, etcétera. Y quédate con esto, operación directo. Cuando te digan operación directo, lo que incide directamente en el funcionamiento o puesta en marcha del negocio. A eso se refiere cuando te están hablando de gastos de operación, y ahí hay ejemplos tal cuales como por ejemplo los que están asociados a realizar un piloto, el material que requieras, la gestión que requieras, algún recurso particular.
el arrendamiento de espacio físico para que pueda funcionar, respecto de la fase en la que estés, gastos por viajes, difusión, que está asociado, digamos, a lo que es el marketing. Si te das cuenta, estos gastos que te detallan acá, gastos para realizar pilotos, gastos, por ejemplo, por viajes o por difusión, la difusión corresponde al área comercial de una empresa. Los gastos por viajes también pueden ser una cuenta de camaradería, pero también. El arrendamiento físico se hace más referente a la parte de soporte de una empresa, y lo que sean los pilotos están quizás asociados más a la parte de producción, por así decirlo. Entonces, por eso que se habla de operación, porque es la operatividad que tú necesitas para poder funcionar, y por ende son directos. Y cuenta de gastos de administración. ¿Qué coloco acá en un presupuesto? ¿Qué incluyo? ¿A qué se refiere cuando me hablan por gastos de administración? Son gastos indirectos, distintos de los anteriores, asociados también a la ejecución del proyecto, porque lo que queremos es ejecutar, como servicios básicos, servicios de contabilidad y personal de apoyo administrativo, por ejemplo. O sea, aquí tenemos todos los gastos que se devengan, por así decirlo, o que surgen a raíz de producir algo o generar algo y tener que cumplir con todas las actividades que a ti te apoyan en eso. Como por ejemplo, tener luz, tener agua, tener gas, pedirle a un contador que te lleve todo el registro de estos gastos y estos costos y estos ingresos que tú puedes estar teniendo, alguien que te apoye, escucha, no sé, en atender el teléfono, en mantener el lugar limpio, bonito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a la cuenta de administración. ¿Por qué son indirectos? Porque la persona que va a estar atendiendo el teléfono no va a incidir en que este lápiz, por ejemplo, salga con la tapa azul. Eso se ve directamente en la operación, en la producción del lápiz. Por eso que se habla y se incluye en la finanza y en el tema de presupuesto esta diferencia entre un gasto o un costo directo y un costo indirecto. Espero se entienda esa parte, si no nos escriben y nos preguntan más. D, cuenta gastos de inversión. Corresponde a la adquisición del equipamiento y o mejoras de bienes inventariales, está media rara esa palabra, destinados al proyecto. También se puede considerar la habilitación de infraestructura para la operación del emprendimiento. Esto es habilitación, no es arrendamiento de espacio físico, que es un ítem que está puesto arriba. Ojo con ese detalle, porque si yo necesito el fondo, voy a hablar quizás de un fondo de mayor financiamiento, un capital inicio de Cercotec, para quizás habilitar en verdad, para arrendar un espacio físico donde yo voy a producir mi producto y lo voy a vender, en fin, suponte que sea algo muy innovador, pero también necesito habilitarlo, implementarlo, tienes que tener harto ojo, porque si te das cuenta, recién vimos que una va en las cuentas de gastos de operación y la otra va en la cuenta de gastos de inversión. Para esto pregunta para que no te equivoques. También se puede considerar entonces la habilitación de infraestructura para la operación. Bueno, y cuando dice corresponde a la adquisición de equipamiento y o mejoras de bienes, es como el mismo ejemplo que hablamos hace un poquito del panadero, que necesitaba quizás una máquina más sofisticada para producir, porque su capacidad iba mejorando en función de su venta, va asociado a aquello. Cuenta overhead. Corresponde al pago que realiza Corfo a la entidad patrocinadora por concepto de seguimiento y administración del proyecto. Recuerda que los fondos van asociados a una entidad patrocinadora. Eso después quizás lo vamos a poder ver en más detalle en la próxima capacitación para no salirnos del foco. Pero esa entidad que muchas veces una incubadora, una asesora, una asesoría, en fin, acabo de olvidar el nombre de las distintas entidades, pero por ejemplo una incubadora, se le paga si tú, por ejemplo, estás en ella y te están apoyando y vas a buscar levantar, por ejemplo, financiamiento a través de ella, hay una cuenta que vas a tener que destinar dentro de tu presupuesto, que es el overhead, que es el dinero que le pasa a Corfo por este apoyo de seguimiento y administración de su proyecto que ellos están haciendo. Ahora bien,
Entonces, ¿cuáles son los principales costos que que su negocio deberá enfrentar durante el primer año de funcionamiento? Para contextualizarte y que sepas a qué nos referimos con esto. Este es el pantallazo textual del presupuesto de la abeja de Cercotec, del capital la abeja semilla Cercotec, que vamos a ver más tarde. Yo misma me metí, me ingresé así como si yo fuera a postular, y ahí en el lado izquierdo está la columna de todos los ítems a los cuales tú tienes que postular, y creo que el número 6, ahí está, el número 6 es el de presupuesto. Tú pinchas presupuesto y se desglosa esta tabla que es el presupuesto que tienes que llenar. No lo tienes que elaborar tú, te colocan tal cual los aspectos del presupuesto, las cosas del presupuesto que tú tienes que colocar, se desglosa el ítem, que en este caso está contemplado para cubrir por parte del fondo, y en el otro costado estoy en este lado, la parte de ítem, y luego sale aporte solicitado a Cercotec. O sea, de esto, ¿cuánto? Nosotros acá rellenamos con valores ficticios para que tú lo puedas visualizar de manera más práctica, pero ¿cuánto, por ejemplo, de asistencia técnica y asesoría en gestión tú le pides a Cercotec? Pero escucha bien, le pides. Esto es el valor al desnudo, por así decirlo, tal cual. No lo que yo tengo para colocar más lo que necesito, no, solamente lo que necesitas. Por ejemplo, si yo en esta fase de mi proyecto, en asistencia técnica y asesoría, voy a inventar, necesito 150.000 pesos, pero ya cuento con los 50.000 pesos en este momento, y me faltan por ende los 100.000, lo que voy a colocar en este ítem son los 100.000 pesos. Volviendo, eso para tener el marco general de cómo se llena este fondo. Volviendo a la primera columna al lado izquierdo que dice categoría. Recuerda que estamos en un modelo de presupuesto tal cual y sacado explícitamente del Cercotec, de la abeja semilla de Cercotec. Entonces, volviendo a esta parte donde dice categoría, echemos un vistazo general. Hay categorías de acción de gestión empresarial. Después nos desglosa una serie de ítems con sus respectivos valores. Dice subtotal de acciones de gestión empresarial. En un futuro también esperamos hacer una capacitación de gestión empresarial. Y ojo que acá hay un monto máximo y un monto mínimo. En este fondo en particular, donde tú te puedes adjudicar hasta un total de 3,5 millones, puedes gastar hasta 500.000 pesos y mínimo destinar 200.000. Y estos montos son los que tú vas a tener que distribuir equitativamente y ojalá en la función más racional, de acuerdo a como tú lo necesites, entre cada uno de estos ítems que Corfo considera como acciones de gestión empresarial. En esas cuentas está asistencia técnica y asesoría en gestión, capacitación, gastos de formalización, bueno que lo cubran también, y acciones de marketing. Entonces, en el fondo aquí nosotros tenemos que tratar de ser ágiles en ver, ya, chuta, son 500 lucas, ¿cuál es lo más urgente en verdad? ¿Con qué cuento y con qué no cuento? ¿Y con qué voy a también voy a colocar yo? Entonces nosotros a la rápida, un ejemplo nomás, por ejemplo, en asistencia técnica y asesoría en gestión, 100 lucas. En capacitación, 100.000 pesos vamos a gastar. En gastos de formalización, otros 100.000 pesos. Y en acciones de marketing, 200.000. Acá no se puede ver porque este es un pantallazo del presupuesto, pero si tú colocas el cursor sobre el signo de interrogación, te va a dar una definición de esta glosa, de este ítem, y también obviamente puedes buscar en las bases y en internet qué entra dentro de estas categorías. Y recuerda también que hay programas en el Centro de Desarrollo de Negocios en Cercotec donde hay asesoría en distintas áreas. También de ahí puedes obtener información. Lo que entra también en capacitación, gasto de formalización, Cuento corto, nosotros llenamos esto, nos dieron 500.000 pesos. Después están los otros ítems que cubre este capital abeja y hace mención a las inversiones. Ya revisamos arriba el concepto de inversión. ¿Qué está asociado en esta oportunidad? Porque pueden haber muchas cosas, pero aquí, ¿qué está asociado al concepto de inversión? El ítem activos, que ya vimos ya les explicamos lo que era un activo y que ellos también consideran como un activo fijo.
sería bueno sí que veas bien en esta parte de activos qué se cumple y qué no se cumple, porque alguien que quizás es un poquito más oriundo en la temática puede creer que ciertas cosas entran y en verdad no entran. Así que esta parte yo te recomiendo que veas bien qué puedes considerar en activos y qué no. Después, habilitación de infraestructura. Ojo, que ya vimos para efectos de otros fondos, si te das cuenta, estas clasificaciones de aquí no las estamos viendo con los mismos nombres acá. Sí se ven en otros fondos, quizás en otros formularios de Corfo, pero nosotros aprendimos recién que la habilitación de infraestructura es un gasto de inversión. Ahí está, tal cual. Y por ende está en la categoría inversiones. Y después abajo capital de trabajo, que en el glosario que estaba más arribita, ya te explicamos lo que está asociado a esta cuenta de capital de trabajo, en ese glosario está bien especificado. Y si no, pincha los signos de interrogación. Aquí mínimo 0, monto máximo 3.300.000. Y nosotros, por ejemplo, en activos vamos a gastar 1 millón, en habilitación de infraestructura 600.000 pesos, y en capital de trabajo 1.400.000. Subtotal de inversiones, ya vas a ver por qué aquí estos son subtotales y no totales todavía, 3 millones de pesos. Este es un solo formulario, nosotros lo dividimos en 2 vistas porque no nos dio la pantalla, pero después de esto tú te topas enseguida con este consolidado que está acá. Un consolidado, que es un concepto que también puedes encontrar en la parte de finanzas, se refiere al valor total que implica un gasto, que implica un costo, entero, no está separado entre IVA y no IVA, entre cofinanciamiento y no cofinanciamiento, está involucrado todo el gasto de la operación. Entonces, aquí dice acciones de gestión empresarial 500.000, vamos a ver qué pusimos en acciones de gestión empresarial, nos dio 500.000. Inversiones, 3 millones de pesos, ¿cuánto nos había dado en inversiones? 3 millones de pesos. Total solicitado al Cercotec. ¿Cuánto yo solicité al Cercotec? 3,5 millones. Aporte empresarial obligatorio. Recuerda que este es un cofinanciamiento. No recuerdo bien, va a ser temática que vamos a ver en el próximo taller digital, de qué porcentaje se saca este valor que corresponde a esto, pero en este caso son 175.000 pesos. Recuerda que esto es tan sencillo como sumar, restar y de repente ver, oye, esto que me están pidiendo, ¿qué parte de este monto grande es? Nada más. Y si sumamos el monto solicitado a Cercotec con lo que yo debiera colocar, el monto total es el costo hasta esa parte del proyecto es de 3.675.000. Y aquí está lo importante, porque hay un IVA que se desglosa acá. Recuerda que lo que tenemos acá es neto. Ya revisamos arriba el concepto de neto y de bruto. Y acá estamos hablando de un consolidado, o sea, de montos brutos. Monto total 3.678.000, el IVA 698.250, aporte total empresarial, el aporte de la empresa, más este que está aquí, el IVA aproximado 873.250. Y esta cifra de acá vale decir que termina en 4.373.250. Si estás por ahí con calculadora o con lápiz, si yo sumo 3.675.000, que es lo que respecta al monto total que está acá arriba, más los 873.250, no, un de más los 698.250. Si tú sumas este valor de acá, el 3.675.000 más los 698.000, te da tu costo total del proyecto. Y ese es el valor, no que tú le vas a pedir a Cercotec. Recuerda que ya lo repasamos. Ese es el costo total en este momento de tu proyecto si tú estás postulando a este tipo de fondos, donde tienes que considerar que tú vas a tener que colocar una parte porque es un cofinanciamiento y paralelo a eso o sumado a eso, el dinero que te va a pasar a ti, en este caso es Cercotec. ¿Sí? Eso sería presupuestos.
en esta fase inicial de pilotaje que estamos probando con House Novo. Así debieras de llenar un presupuesto. No estamos viendo un presupuesto de mayor complejidad, no estamos viendo quizás el presupuesto de un fondo aún de muchos millones de pesos o demás, donde quizás te piden más detalles de estas cuentas que están acá, y hay más restricciones quizás, o más parámetros o reglas que tú tienes que seguir respecto de qué porcentaje o hasta qué límite o tope de dinero tú puedes financiar en cada una de las cuentas. Esta es una concepción general para que te mimetices y veas cómo se llena un presupuesto, y es básicamente esta la herramienta de presupuesto que vas a manejar en una postulación a un fondo de Secotec. No es nada difícil, no es nada sencillo. Esperemos te haya agregado valor el hecho de que te hayamos contextualizado en los conceptos. Creemos que antes de estar explicando peras y manzanas y un montón de cuestiones y hablarte quizás de números tan complejos, es importante hablar desde la base. Y también porque vimos en la otra transmisión del taller personas que estaban incluso viendo en talleres de Magallanes, también desde otras regiones, y no sabemos en qué están. Así que quisimos dar con una base quizás un poquito más general y básica para que todos pudieran agarrar vuelo desde este taller y empezar también a ver los futuros y quizás entender más a fondo la postulación que después vamos a hacer en los talleres digitales del Capital Abeja. Eso sería la presentación de presupuesto. Cualquier duda, cualquier consulta, escríbela por acá por Zoom o hácela llegar a las redes sociales de nosotros. Mi nombre también es Camila Muñoz, yo feliz de ayudarlos todos estos días que estoy también trabajando desde la casa, me pueden buscar también por ahí, y eso sería. Espero te haya quedado claro y que te quedes también con la idea de que de verdad hacer un presupuesto es tan sencillo como listar las cosas que tú vas a necesitar, de las que vas a gastar desembolso para llevar a cabo un objetivo. Lo que tienes que aprender es los conceptos de los que te están hablando y lo que te están pidiendo. Muchas gracias por su atención, los dejo con Jaime. Bueno, Camila, muchas gracias por este taller. Recordarle a todos que estamos en un taller digital, estamos digitalizando acá Novo Training. Es nuestro segundo taller digital. El primero fue de modelos de negocio orientado al levantamiento de capital, ahora hablamos de presupuesto, y todo esto con el objetivo de, en media hora más, a las 5, lo que vamos a hacer, junto acá con el equipo de House Novo, vamos a proyectar un caso real de un emprendedor que está tomando un programa de aceleración de capital en House Novo, que se llama El Rincón de Hermes, que básicamente es un negocio como perfil Cercotec. Lo que hacen son sándwich gourmet en Quilpué, y son dos socios que están de manera informal. O sea, hacen el negocio, les va muy bien, tienen mucha atracción, tienen un muy buen producto, y la idea en que están hoy día es en el proceso de poder levantar un capital para formalizar, irse a un local, etc. Entonces lo que vamos a hacer a las 5 es que vamos a empezar a revisar las bases, nos vamos a enfocar rápidamente, yo creo que la primera media hora, en los puntos principales de las bases, y luego, ojalá con el apoyo de Camila y de Nicolás también, y van a estar conectados los emprendedores, estos dos emprendedores, vamos a ir completando el formulario, yo les voy a ir haciendo preguntas, vamos a ir rellenando el formulario dentro de 2 horas. ¿Cuál es la gracia de esto? Más que te sientes a verlo, es que te sientes a completar tu formulario. O sea, ese es el propósito, por eso el taller digital de las 5 de la tarde se llama Postulatón. Entonces la invitación es a las 5 de la tarde, siéntate en tu computador, lleva calculadora, lleva hoja y siéntate a formular. En Novo Training y en House Novo queremos agregarte valor, y creemos que una forma de agregarte valor es acompañándote en la postulación de manera online. Entonces vamos a ir llevando un caso. Para los que tienen preguntas, las preguntas las vamos a trabajar en el taller de las 5, porque estos dos eran como bien genéricos. A ver, veamos, voy a ver las dos preguntas que hay. ¿Qué pasa si al momento de gastar gasto 180 donde puse 100? Nos pregunta Pam, y menos en otro ítem. ¿Se puede ver, hay un máximo o un mínimo? Mira,
En general, los fondos de Corfo, tanto de Corfo y de Cercotec, funcionan en base a un presupuesto. Ese presupuesto es aprobado por un agente intermediario o un incubador de negocio o el actor que te está acompañando ahí. Los organismos del Estado siempre colocan una entidad intermediaria. No es que tú te entiendas directamente con Cercotec ni con Corfo, sino que hay una entidad intermediaria que Corfo o Cercotec les paga. ¿Por qué te digo esto? Porque en el caso cuando tú presupuestas, por ejemplo, un X gasto que es 100 y de repente gastaste 70 y te sobraron 30 y a lo mejor en otro gastaste 130, todo eso tiene que pasar por una pertinencia técnica en donde hay un ejecutivo que tiene que autorizar que eso ocurra. Y hay límites según base. Hay cosas que el ejecutivo puede autorizar, como hay otras que entran a un proceso de reitimización. Pero en general, un 20% no hay problema. Más de un 20% ya es casi otro proyecto. Entonces ahí se pide de alguna forma mandar una reitimización y un proceso mucho más largo. Entonces el aporte que hace el emprendedor es parte del proyecto y lo soporta los impuestos legales. Los aporta. Los soporta los impuestos legales. Miguel, ¿los soporta o los aporta? Claro, me queda claro. Sí, es como a lo mejor si dijera lo aporta, entiendo más la pregunta, pero lo que aporta el emprendedor es parte de tu negocio. Recordar que esto, más allá de que tú tengas que poner un porcentaje, yo lo vería al revés. Es el gobierno en que él pone un gran porcentaje en tu negocio de beneficio propio. Porque a veces la persona como dice, es que tengo que poner, si el negocio es tuyo. Ahora velo desde la perspectiva de que en realidad el que te está aportando es el gobierno, que es público para un beneficio propio. Entonces, si la pregunta es si yo pongo un 20% en mi negocio, ¿es mi aporte? La respuesta es sí. El 80% lo coloca Corfo Cercotec, dependiendo de la línea. Y el tema de los impuestos en particular es algo que tú prestas plata a tu empresa, porque recordar que el IVA se recupera cuando tú vendes. Entonces, en estricto rigor, por eso no es financiable por un subsidio, porque en principio cuando tú vendas, tú le vas a cobrar ese IVA a tu cliente, entonces sería como que te lo paga doble, te lo paga el Estado y te lo paga el cliente, y eso ya es una falta. Entonces, por eso tú tienes que tener la liquidez para pagar el IVA en una etapa de inversión, porque cuando salgas al mercado, cuando tú vendes un producto de manera legal, tú transfieres el IVA a tu cliente final es el que paga el IVA. Entonces, desde esa perspectiva, claro, el 20% o el porcentaje que tú pones en tu negocio lo colocas, y el impuesto de alguna forma tú le prestas plata a tu empresa y después vas a recuperarla cuando vendas. Ya, Roma, no es, vamos a hablar de la postulación a las 5. Ya esta es la última, porque ni vamos a empiezan a agarrar. Contratar familiares directos, en particular en Cercotec, se firman documentos para poder evitar eso, porque lo que se quiere evitar de alguna manera es la malversación de fondos. Pero eso aparece en las bases, lo vamos a revisar a las 5. Ya, para ir cerrando, que estamos pasados en 4 minutos, para prepararnos para la postulatón. Agradecerle a todos. Jaime, hay dos preguntas que quedaron ahí en preguntas y respuestas, pero en estricto rigor es para Tami Velázquez, que también las vamos a contestar en el siguiente webinar, que es postulatón en el fondo, que tienen que ver más con si le convendría ser persona natural o jurídica, por el uso del IVA también, y Claro. si es que se pueden incluir los gastos de formalización. Entonces, sí, Perfecto. vamos a conversar en el otro webinar. Guarda esas preguntas, y porque se me pueden pasar a mí para responderlas en el siguiente. Sí, perfecto. Sí, Tami, a las 5 vamos a sentarnos 2 horas ya en detalle a llenar la formulación. Entonces, te invito ahí a que abre tu computador, inicia tu sesión con clave única, con la clave de Cercotec, y vamos en línea, vamos a ir compartiendo la pantalla y vamos a ir completando el proyecto. Oye, Ya, también la de Nelson Valderrama, aclarar también, estamos siempre haciendo la transmisión por 2 partes, Zoom y por Facebook en live. Entonces, también Nelson por Facebook me hizo la pregunta de si había un porcentaje recomendable para colocar en el aporte propio o siempre colocar el máximo de Cercotec y el resto en propio. También lo vamos a ver en el siguiente webinar, Nelson, que nos hizo la pregunta en Facebook, vamos a transmitir también por el live.
y vamos a enviar el link. No solicitaste el link, No, pero voy a enviar. Nico, el otro no lo transmitimos por live. Te envío el link entonces, Sí, Nelson. métanse, Por el otro, porque en el por otro, Zoom. en el otro webinar vamos a abrir un proyecto real. Entonces, la idea es no hacerlo tan público porque en Facebook va a quedar muy público. Va a ser algo más privado a través de este webinar. Entonces, la forma de participar es solamente por webinar. Ahí Nicolás te puede mandar el link. Los talleres son más abiertos, pero ese que vamos a revisar en un proyecto y vamos a ver detalle, no lo vamos a transmitir por redes sociales. Ya, agradecerles a todos. Lo espero en 20 minutos más. Nicolás va a enviar, les va a llegar un correo en donde aparece un nuevo link, no es este, y ahí vamos a hacerlo lo más interactivo. Ahí, más que explicar, vamos a ir resolviendo preguntas, vamos a ir llenando el formulario de manera online y vamos a ver hasta dónde llegamos en unas 2 horas de formulación. Ojalá lleguemos hasta el final, pero va a depender de la cantidad de dudas que tengamos. Sí. Ya, perfecto. Les dejé también el link ahí para que se vayan inscribiendo los que no se han inscrito en el de Postulatón Online. Recordemos que son distintos links de inscripción, entonces solamente le voy a enviar el link a las personas que están dentro que se hayan inscrito. Así que ahí está el bit.ly, HN309, es el de la Postulatón que viene ahora a las 5, y ya vamos a enviar el link a los que estén inscritos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos, gracias Camila y gracias Nicolás, nos estamos conectando. Por nada, gracias a todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao.